Señora secretario, sírvase llamar a la lista y verificar el quórum, por favor. Sí, señor presidente. Aston Giraldo Álvaro Antonio. Presente. Cepeda Sarabia Efraín. Presente. Correa Jiménez Antonio. Correa Borrero Susana. Galán Pachón Carlos Fernando. Presente. Galán Pachón Juan Manuel. Guerra de la Esbella María del Rosario. Presente. Morales Emilio Prieto Riveros Jorge Eliezer. Presente. Niño Avendaño Zenén Soto Jaramillo Carlos Enrique. Presente. Señor presidente, quiero informarle que tenemos el quórum derogatorio y decisorio para iniciar la sesión formal con 6 senadores presentes. Muchas gracias. Démosle, por favor, lectura al orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria del miércoles 16 de octubre de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, citación al señor ministro de Ambiente, doctor Luis Gilberto Murillo, al director de la Corporación Autónoma Regional de Magdalena Corpomac, doctor Carlos Francisco Díaz Granados Martínez, en cumplimiento de la proposición 11, aprobada por unanimidad en la sesión del miércoles 24 de agosto del 2016, presentada por el honorable senador Efraín Cepeda Sarabia, aprobada por unanimidad en la sesión del 24 de agosto del 2016. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. En consideración el orden del día leído, ¿lo aprueba esta comisión? Ha sido aprobado, señor presidente. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio al debate. Le damos la bienvenida a los citados, en particular al ministro de Medio Ambiente, el doctor Luis Gilberto Murillo. Bienvenido a esta comisión. Tiene usted, senador Cepeda, como citante del debate, el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Saludo muy especial al señor ministro de Medio Ambiente, doctor Luis Gilberto Murillo, al director de Corpomac, Carlos Fernando Díaz Granados, al señor Luis Orozco, representante de Asopesca, a la doctora Sandra Vilardi, profesora experta en asuntos ambientales, Universidad del Magdalena. Creo que la doctora Elvia Mejía, que está invitada, no ha llegado. ¿Algún otro invitado está aquí que no haya mencionado? ¿Están todos? Saludo pues muy especial a las senadoras y senadores. Hoy sin duda, señor ministro, invitados, nos convoca un tema de la mayor importancia, porque hemos presenciado como testigos áticos un desastre ambiental de grandes proporciones en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo triste de este desastre es que las señales ahí estaban, venían presentándose ya mortandad de peces en medianas escalas. Saltaba a la vista los delicados temas que atentan contra este importante humedal que ha sido declarado reserva Ramsar de la biosfera, porque a simple vista, en un sobrevuelo, se podían mirar los diques para desviación de ríos y caños, además los terraplenes, pues que sin duda utilizaban como carreteables, pero terraplenes que sin duda impedían el flujo normal de las aguas. Por supuesto que, y vamos a remontarnos, que este desastre ambiental se inició con la construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga, donde pues no había en esos años una sensibilidad ambiental y no se dejaron los flujos de agua necesarios para ese intercambio que se requiere, que entre el agua salada y que se confunda con la dulce, y eso pues genera el hábitat
no solamente de especies marinas, sino en general de flora y fauna. Y pues recuerdo hace tantos años cuando transitábamos esa carretera y pudimos presenciar ese cementerio de mangles, una visión que aún nos estremece cuando recordamos esa mortandad de un porcentaje importante de los manglares de la Ciénaga Grande. Luego de varios años y ante la evidencia del desastre ambiental, se construyeron por parte de la nación unos boscolver que podían permitir el ingreso del agua marina, y lentamente comenzó una recuperación de los manglares. Saludo, señora vicepresidenta especial. ¿Sí? Pues una recuperación de los manglares de manera lenta, pero también muy visible. Sin embargo, lo que ha pasado en estos últimos años, en especial en el 2016, sin duda arruga el alma, nos estremece cuando vemos tanta pobreza. Y vamos a saltar un poco de aquellos años aciagos a estos últimos tiempos y la entrevista del señor ministro que le da el tiempo el 13 de octubre del 16, hace solo unos pocos días, en que dice que para recuperar la ciénaga es necesario un esfuerzo colectivo, que no va a ser rápido. Y pues aquí le pediríamos, señor ministro, que en el debate nos amplíe cuáles son esas acciones, cuánto tiempo necesitamos, no solamente para recuperar el humedal, sino el plan de choque para que no volvamos a presenciar ese cementerio de peces que ha sumido, que no solamente es un desastre ambiental, sino ha sumido en la pobreza a tantos pobladores que circundan y que viven de esa pesca de la ciénaga. Y dice usted también que se pudo atender la emergencia. Bueno, eso es, por supuesto, era obvio y necesario, pero dice también que se creó un sistema de alerta temprana. Y también le pregunto, señor ministro, yo sé que usted acaba de llegar, tiene unos pocos meses en el ministerio, pero se requieren tantas señales, tantos desastres ambientales, una mortandad de peces de tal magnitud para que solo ahora estemos pensando que es necesario un esquema de representantes de Granados. Bienvenido aquí a esta Comisión de Ordenamiento Territorial y del Departamento del Magdalena, que sé que como oriundo del Magdalena le duele lo que nos duele a todos los colombianos, lo que nos está pasando en la ciénaga. De manera que ese esquema de alerta temprana que es necesario, pero pregunto, solución tardía, con un sistema de alerta temprana no se hubiera podido evitar. Y el mejor sistema de alerta temprana, pues parte fundamental de ese sistema son los propios pescadores, que están todos los días en sus faenas de pesca. Aquí está el representante de los pescadores, que todos los días están anunciando que no hay ingreso de agua dulce, que se taponó un nuevo caño, que se construyó un nuevo dique, sin ninguna acción o acción tímida de las autoridades. Se creó hace unos pocos años una sobretasa ambiental en el peaje Ciénaga-Barranquilla. Con esa sobretasa se han ejecutado o al menos se han suscrito contratos por 27.000 millones de pesos, fundamentalmente para el destaponamiento de caños, pero por los informes que encontramos, y nos vamos a referir a ellos, la de la profesora Vilardi, por ejemplo, pues la mayoría de esos caños están hoy sin funcionar. No solamente ellos, sino esos boscolver que se construyeron
en la carretera Ciénaga-Barranquilla también están taponados. Y por allí tengo la cifra, solo un pequeño porcentaje está operando. Y esas son inversiones sencillas de mantenimiento que tampoco se han hecho durante todos estos años. Por eso la revista Semana tituló el 25 de septiembre La ciénaga de los peces muertos. Y dice que el pasado 9 de agosto los pescadores lloraron inconsolablemente delante del ministro Luis Gilberto Murillo en una reunión de urgencia tras la mortandad de peces en la Ciénaga Grande. Y pues algunos pescadores dicen también que han llorado, y dijo una hija de un pescador: lloré porque, Grace Bovea, lloré porque me duele la ciénaga, porque el agua está caliente, podrida y pegajosa. O sea, el sistema de alerta temprana ha estado allí. Solo bastaba ponerle el oído a los pescadores para que comunicaran lo que allí estaba pasando. Y yo me pregunto, señor ministro, ¿quién es el encargado de escuchar? ¿Quién es el encargado de hacer esa vigilancia? Doctor Díaz Granados, yo sé que también usted acaba de llegar, pero son tantos los años en que la ciénaga pues ha tenido estos maltratos, son tantas las inversiones que se trataron de hacer de buena fe. Se creó en el Congreso de la República una sobretasa. Creo que el representante de Granados es el autor de esa ley que aplaudimos y que aprobamos aquí. Incluso era una sobretasa del 5% que se amplió al 8% con esa por la necesidad imperiosa. Pero esos recursos que llegan al han llegado a 27.000 millones, al menos esos son los informes que aquí tenemos, pues ¿dónde se han ido? ¿Cómo se han invertido? ¿Por qué no han funcionado? ¿Por qué realmente estos recursos no han contribuido a evitar esta mortandad? Saludamos también al señor exministro de Medio Ambiente, doctor Manuel Rodríguez Becerra. Bienvenido, señores ministros. La Universidad de los Andes, mi claustro académico también. Y miren esta cifra. Los pescadores calculan que en lo corrido de 2016 han aparecido 20 toneladas de peces muertos. La última fue el mayor desastre, pero venían apareciendo peces muertos y pues ante la inacción de las autoridades, eso sin duda llegó pues a estos niveles insostenibles. Dice que la ciénaga pasó de producir 30.000 toneladas de pescado al año a solo 5.000. Son cifras todas escalofriantes, y a pesar, como lo decía al principio, que la Ciénaga Grande es reserva de Ramsar y de la biosfera. Y para que quienes nos están siguiendo por televisión, los colombianos sepan que son 480 kilómetros de parques naturales, islas de Salamanca, complejos pajarales, y bordea 12 municipios, muchos de ellos viven de esa actividad pesquera. También han expresado que parte de la culpa es el maltrato que han dado algunos sectores algunos sectores agropecuarios, como palmicultores, que dicen que han represado las aguas del Río Frío, Ají, Pancú, Palenque, Aracataca, Sevilla, Fundación, Pájaro y Mengajo. Y quisiera que el director de la corporación en su intervención nos contara si estas afirmaciones son ciertas, y si lo son, como en efecto parece ser, porque no se hubiera presentado un desastre ambiental de grandes magnitudes, ¿por qué no ha habido acciones concretas para ellos cuando saltaban a la vista? García Márquez habló mucho de la Ciénaga Grande, y hoy podemos evocarlo y podemos decir que esta ha sido la crónica de una muerte anunciada. La doctora Elvia Mejía, bienvenida también. La crónica de una muerte anunciada. La ciénaga se nos está muriendo en las manos, y si nos está muriendo,
cuando está sobrediagnosticada, cuando sabemos cuáles son las acciones que debemos seguir, pero por inacción del Estado colombiano, el gobierno nacional, las corporaciones autónomas, quizás alcaldías y gobernación, hoy estamos con los pescadores llorando este desastre ambiental. Hay municipios como por ejemplo el de Pueblo Viejo, con 32.000 habitantes y el 80% vive de la pesca. Usted mandó unos mercados, señor ministro, por supuesto que positivo que les haya dado la mano, pero ese es un mercado y ellos requieren vivir todos los días y viven de la pesca. Eso es lo que saben hacer y pues tenemos esa posibilidad de la recuperación de una ciénaga. Hoy estamos bastante tarde, pero no es imposible de rescatar, aunque como usted lo ha expresado, no sea mañana, pero repito, si se requieren acciones de choques para al menos tratar de que no se presenten estas mortandad de peces. Dice también que el aprovechamiento es tan evidente que el alcalde de Pueblo Viejo, Wilfrido Ayala, ante el cierre de la boca del río Aracataca, antiguamente uno de los más caudalosos, y ante la indiferencia de Corpomac, señala el alcalde, viajó a la zona junto con habitantes del pueblo a mediados de junio. Removieron unos diques que desviaban el río a unas fincas y abrieron las bocas de Cataca. Aquí ha habido de todo: inacción, maltrato de comunidades, de agricultores, de dueños de fincas que se aprovechan de esas aguas, de diques, y pues ha habido sí denuncias, pero no hemos visto acción, porque por supuesto esto nos lleva a la necesidad de denuncias penales. Entre otras cosas, señor ministro, en la Comisión Quinta del Senado de la República cursa un proyecto de ley importante, del cual soy coautor con un grupo de congresistas, que creo que contiene elementos importantes y que con la mirada y por supuesto consensuándolo con el ministerio, con las corporaciones, podíamos tener unos elementos importantes de alertas tempranas. Por ejemplo, allí estamos diciendo que cada colombiano puede ser un vigía del medio ambiente para denunciar inmediatamente lo que está viendo, y estamos partiendo del principio de que el que contamina paga y que por supuesto se debe restaurar el daño ambiental, y pues ahí también dentro de ese proyecto unos temas penales que vale la pena revisar, porque sin duda no se puede atentar de esa manera contra el medio ambiente, no se puede sumir en la pobreza a tantos cientos de miles de habitantes pescadores sin que eso pase impune, solo porque se requiere de que su finca produzca más. ¿Y qué pasa con el resto de la humanidad? Vemos aquí que mientras terratenientes se enriquecen, los pescadores se empobrecen y muchos de ellos pues casi que mueren de hambre. De manera que aquí se requieren acciones también de carácter penal urgentes y fortalecer una legislación de esa manera. Y pues sigo revisando pues algunas experiencias de los pescadores y dicen que el responsable, dicen los pescadores, un grupo de ellos, de esta tragedia es Corpomac, pues nunca se ha sabido, dicen los pescadores, y eso pues es importante que el nuevo señor director nos comente, dónde van a parar los cerca de 8.000 millones de pesos anuales que le llegan a la corporación como resultado de la sobretasa ambiental que se cobra en los peajes. Y decía pues que sin duda esa ley pues del representante Díaz Granado fue aplaudida y apoyada porque va en la dirección correcta de tratar de salvar esa ciénaga grande, pero estos recursos realmente pues sí es importante explicar qué ha pasado con ellos, que no han tenido ese impacto, o al menos salta a la vista que ha sido un impacto muy leve, porque tener este desastre ambiental de 20 toneladas de peces, sin duda allí yo creo y me atrevo a decir que no han sido invertidos correctamente, y es lo menos.
pues dicen también los pescadores que el primer ministro de Ambiente que visitó la ciénaga es el doctor Luis Gilberto Murillo. No ha habido otro ministro de Ambiente que haya estado en la Ciénaga Grande ante tantos desastres, 500.000 de kilómetros. Y pues dice también, aquí hay otros testimonios de las comunidades, que a pesar de las reuniones, estos del 14 de septiembre, la comunidad no ha podido lograr que se abra el caño de Aguas Negras para oxigenar la Ciénaga Grande. Y digo yo, a pesar de las reuniones con las comunidades y de los 8.000 millones de pesos anuales que están allí en contratos que pasan de los 27.000 millones de pesos. Dicen también que desde el pasado 6 de julio se vienen registrando mortandad de peces debido a la falta de oxígeno y la alta salinidad del complejo lagunar. Y están pasando hambre los pescadores porque no tienen que pescar. Mientras unos se enriquecen con sus fincas, espero que hasta allí sea, otros, como lo expresan los pescadores, están pasando hambre porque teniendo un complejo lagunar tan importante y otrora tan rico, hoy no tienen que pescar. Y seguimos con estos recuentos. El ministro de Medio Ambiente también anuncia en agosto, ordena declarar calamidad pública en la Ciénaga Grande. Y volvemos a repetir esta tragedia, pues la crónica de la muerte anunciada. Decía que hacía más de 8 meses había alertas y estas alertas no fueron escuchadas y ahora, por supuesto, se declara la calamidad pública, pero también se nos antoja y sin duda de manera tardía. Retención de caños y ríos, taponamiento de desemboscaduras y decía y dice aquí también este informe de la revista Semana de agosto 10, que desde hace meses los pescadores no han parado de solicitarle a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamar, que abra las compuertas de Aguas Negras para que ingrese agua a la ciénaga, pero no responden. Me pregunto, señor director, si esa recomendación de los pescadores estaba en la dirección correcta. Y le pregunto por qué, si estaba en la dirección correcta para que ingresaran agua dulce, ¿por qué no se hizo? ¿Hay negligencia entonces de la Corporación Autónoma que ha contribuido a ese desastre ambiental? Habitantes del sector no entienden por qué estas medidas no se tomaron antes, si podían trabajar en un plan de prevención y no de reacción. Y estamos aquí leyendo textualmente algunas reacciones de la comunidad. Por supuesto, se proponen otras acciones, como que el Ministerio de Agricultura pues haga proyectos productivos, pero por supuesto eso ante la muerte de la Ciénaga Grande. Ahí está el tema de la sobretasa, un artículo muy importante del exministro Manuel Rodríguez Becerra, que lo titula La agonía de la Ciénaga Grande, y él tendrá la oportunidad de intervenir también y por eso no nos vamos a referir a él. Pero hay también, señor presidente, señor ministro, funcionarios citados, señores congresistas, un informe de la Universidad del Norte, se llama el Grupo de Litigio de Interés Público, Caribe Visible, en el cual recogen también un estudio de la profesora Sandra Vilardi y por supuesto se remontan a lo que expresamos en un principio y es la construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga, que no tuvo en cuenta los Boscolvers, la Palermo-Sitio Nuevo, que también taponó esta agua dulce, la Barranquilla-Ciénaga agua salada. Cada una fue un atentado ambiental y pues se comenzaron a presentar disminución y capturas según reportes de los años del 56 al 95, ¿no? En esos años se perdieron aproximadamente
285 kilómetros cuadrados de la sierra, 28.570 hectáreas de bosques de manglar, equivalentes al 55.8, dice el informe de la Universidad del Norte, de la cobertura original de 1956, que era de 51.159 hectáreas. De manera que pérdida de más de la mitad de los manglares es un desastre ambiental de grandes magnitudes. 285 kilómetros cuadrados que paulatinamente se han venido perdiendo. Y dice que, de acuerdo a Inbemar y Corpomar, en el 2003, a causa de la falta de mantenimiento de los caños y el Niño, por supuesto el fenómeno contribuyó también, se perdieron 1.160 hectáreas de bosques y manglares. Y apenas en el año 2006 se dio un mantenimiento activo de los caños. Taponamiento de los caños de Aguas Negras, sigue diciendo el informe, del sistema de ríos provenientes del sistema montañoso de la Sierra Nevada, ríos que nuevamente debo decir han sido desviados para riego de varias fincas privadas y que, y aquí lo dice textualmente el informe, han sido desviados por las fincas agroindustriales ubicadas en la zona que cultivan arroz, banano y palma africana. Por supuesto que también el informe expresa que esta ampliación de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, que por supuesto es necesario hacer, debe cumplir con todos estos requerimientos ambientales para permitir el flujo de estas aguas. Y miren, yo creo que en gran medida, y lo escucharemos de los funcionarios citados, no ha sido por falta de recursos, porque con la sobretasa ambiental se contrató el dragado de 3,5 millones de metros cuadrados de sedimentos de los caños Clarín Nuevo, Torno, Almendro, etcétera, 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 por un valor de 25.000 millones de pesos, adicionado en el 2015 con 7.860, de manera que de este informe podríamos concluir que ha habido inversiones en estos últimos años de solo la sobretasa de 33.000 millones de pesos del contrato de obra 64 del 2012, cuyo objeto era la recuperación de caños y obras complementarias del complejo estoreano del río Magdalena en el departamento del Magdalena. Y hay varias cifras que quizá no vamos a repetir, de contratos para dragados, ¿no? Dice que no obstante, luego de varias visitas al caño de Aguas Negras y Clarín y Torno, como podrá constatar de las pruebas que acompañan esta reclamación, resulta notable que ninguno de estos contratos se ha ejecutado a cabalidad. Lo dice la Universidad del Norte, el grupo de litigio de interés público de Caribe Visible. Grave, grave. Se hace un esfuerzo para una sobretasa, se generan unos recursos, se contratan estos recursos y la investigación dice, y quiero repetirlo, visitas al caño Aguas Negras, uno de los más importantes, Clarín y Torno, dice que se puede constatar de las pruebas que acompañan una reclamación, resulta notable, salta a la vista, que ninguno de estos contratos se ha ejecutado a cabalidad. Corpomac, que nos cuente si la Universidad del Norte tiene razón. Lo repito, usted acaba de llegar, pero sin duda pues, y el señor ministro les explota en la mano un tema, pero ya tienen varios meses y realmente lo que requerimos, hubiésemos requerido también acción inmediata. Y voy a leer textualmente otro párrafo de este informe. Dice, vale la pena notar que en diversos recorridos realizados en el marco de este informe, recorridos, ni siquiera en la interventoría, ¿dónde estaba la interventoría?
recorridos visuales de la Universidad del Norte se observa, miren la negligencia. Se observa que el material dragado se deposita en las orillas de las fuentes de agua intervenidas, con lo cual se impide el flujo de agua dulce por desborde, afectando así las zonas de manglares adyacentes. O sea, los contratos que van a la recuperación están generando un nuevo desastre ambiental. Estamos pagando una sobretasa para que esa sobretasa no solamente no se ejecute, y lo poco que se ejecuta mal y está generando un nuevo desastre ambiental. Alguien tiene que responder, señor ministro, señor director, señores citados. Basta realizar y decir, dice el informe, una inspección ocular, o que se nos diga que es falso lo que dice el informe de la Universidad del Norte. Basta realizar una inspección ocular para verificar que estos recursos públicos y contratos en cuestión no han sido ejecutados, dice la Universidad del Norte, o están ejecutándose parcialmente, y que las obras en cuestión no, quizás mal redactado, no resultan ser adecuadas. Y hay un informe de la Universidad del Norte de una serie de contratos desde el 2006, 642 millones de pesos para dragar el Torno y Aguas Negras, luego en el 2007 1.600 millones, nuevamente para Aguas Negras, Renegado y Caño Clarín, en el 2008 1.400 millones para Aguas Negras y Caño Clarín. Todos los años se le invierten recursos al dragado de Aguas Negras, ¿no? Y las aguas siguen siendo negras y taponadas. Que nos expliquen qué está pasando aquí. En 2009... nuevamente para Aguas Negras y Caño Renegado, 1.900 millones de pesos para dragar. En el 2010, 1.850 millones, Caño El Torno, Aguas Negras. Todos los años se le invierte plata en Aguas Negras. ¿Dónde está la plata de Aguas Negras? Renegado y Clarín. En el 2011, 2.200 millones de pesos, Aguas Negras, Renegado y Renegado. En el 2012, Aguas Negras nuevamente, 3.300 millones, Caño Renegado, Clarín y Caño El Torno. 2013, 3.400 millones. Bueno, primera vez que no está Aguas Negras, porque creo que está en cero. Renegado y Caño Clarín y otros caños. Una serie de caños aquí. En el 14, casi 4.000 millones. Aguas Negras, Renegado, Condoso, Bristol, Cuatro Bocas, Guartinajo, El Burro, El Chile, El Salado. Pues ahí estaban los recursos para intervenir casi todos esos caños. ¿Qué ha pasado con eso? 2015, 3.700 millones, Aguas Negras, nuevamente, Renegado y Clarín. Entre más recursos se le invierten al caño Aguas Negras, menos los destaponan, o será que el sedimento mismo vuelve a ingresar al caño. En todo caso ha habido inacción. ¿Dónde ha estado la corporación? ¿Dónde ha estado el ministerio? ¿Dónde ha estado la interventoría? ¿Dónde han estado los organismos de control? En el año 2016, año 11 de sobretasa, 1.050 millones, Aguas Negras otra vez y Renegado. Ese Aguas Negras, ¿no? Es como el baloto aquí en estos contratos. En el 2016, dice no, que al 2016 en total han sido 25.000 millones de pesos y allí dice cuáles son exactamente los caños que ya los hemos venido expresando. Guartinajo quizás no lo había leído y por supuesto lo encabeza Aguas Negras. Según eso, Aguas Negras durante todos estos años en la sumatoria de los contratos se le debieron haber dragado casi 1.400.000 metros cúbicos de sedimento. 1.400.000. Yo creo que eso daba para destaponar Aguas Negras y todos los caños circundantes, pero ni siquiera pudo destaponar Aguas Negras, que sigue colmatado. Clarín 400.000, Renegado 676.000, El Torno 200.000 y así sucesivamente. Según algunos cálculos que hemos hecho, además el informe pues podríamos concluir que solo se ha ejecutado de estos contratos alrededor del 80%, son algunas cifras a mano alzada que nos gustaría pues que aquí se revisaran. Y pues aquí hay un recuento de la Universidad del Norte de algunos de estos contratos, como la obra para la recuperación hidráulica del Río Frío, como estrategia para la mitigación del riesgo,
La inundación en los municipios de Zona Bananera, departamento del Magdalena, 16.000 millones de pesos. Habla el informe de omisiones relativas al aprovechamiento ilegal de las fuentes hídricas. Hemos hablado de eso también, parece absolutamente delicado. Y mire, ministro, dice que en esa carretera Barranquilla-Ciénaga, después del desastre ambiental de su construcción, se construyeron también con buen tino 217 drenajes por parte de la nación, entiendo, para permitir el paso de agua dulce y salada. Pero de esas estructuras, de las 217, solo 6, señoras senadoras y senadores, solo 6 tienen flujo de agua. ¿Habráse visto tanta negligencia? De 216 posibilidades de intercambio de agua en esa carretera Ciénaga-Barranquilla, que si estuviesen funcionando se me antoja quizás la mitad de ellos. Hoy no estaríamos en presencia de ese desastre mental. Están construidos los drenajes, pero de los 217, 201 no están funcionando. ¿A quién imputamos esa responsabilidad? Aquí hay una responsabilidad compartida bastante grande. Y dice que, bueno, pasaron de 3.109 hectáreas a 739 y los pantanos costeros pasaron de 745 a 534. Pues también maltrato y mal uso. Los mangles también clandestinamente se han venido utilizando para hacer carbón vegetal, que es otra tragedia que allí se está pues presenciando. Y vuelve a decir el informe que también hay muchas obras privadas que han conducido a la desecación de humedales en potreros, taponamiento de caños, construcción de obras civiles, como los 25 kilómetros de terraplenes de una finca denominada Mandeu. Entonces, como consecuencia a la continua privación de agua dulce, agua salada también, la acumulación de materia orgánica en descomposición y un aumento de la temperatura, pues ha dado esta mortandad de peces en octubre del 14, julio y septiembre del 15, la última semana de julio y en la segunda semana de agosto del 2016, siendo esta última, como lo sabemos, la más notable y dramática. Y vuelve a decir el informe que por supuesto hay una contribución del fenómeno del Niño, pero yo creo que el fenómeno del Niño, si hubiésemos hecho el mantenimiento de los caños, si hubiéramos hecho el mantenimiento de los Bosch-Colbert, que 200 no funcionan, si hubiéramos metido en cintura estos atentados del medio ambiente para beneficio personal de unos pocos, a costa de que los pescadores pasaran hambre, creo que este fenómeno del Niño, con el fenómeno del Niño se hubiera podido mitigar este desastre. INVEMAR dice que ha mostrado que derivado de la tendencia al incremento de los cambios climáticos, el inapropiado manejo de la cuenca, el escaso mantenimiento de los canales, aquí una conclusión de INVEMAR que también lo hemos venido tocando, el sistema muestra un aumento de salinidad, lo que ocasionará en años venideros esta variable, y en fin, y da allí unos índices. Dice también este informe que la lámina de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena, que para el año 2002 en aguas bajas tenía 3.000 hectáreas, el espejo de agua en el 2002 pasa a 2009, estas aguas altas, a cerca de 2.000. O sea, se pierden 1.000 hectáreas, el 33% de lo que existía de 2002 a 2009. Y en el año 2012, prívense de esta cifra, baja alrededor de 740 hectáreas. Dice el informe de la Universidad del Norte, que espero que si hay inexactitudes los funcionarios citados la controviertan, pero este grupo de litigio de interés público es un grupo serio de la Universidad del Norte que hace estudios serios que apuntan pues al desarrollo del Caribe colombiano y por supuesto vamos a mencionar ahorita, profesora Vilardi, algunas de sus anotaciones, pero por supuesto que no me voy a extender en ello porque usted tendrá
la oportunidad también como invitada de tener el uso de la palabra, de manera que la lámina de agua, ¿no?, pasa de 2002 tenía 3.000 hectáreas y a 2012 baja a 740 hectáreas. Dice que este indicador es importante, disminución del factor físico más relevante del humedal. Entre los años 13 y 15 se perdieron aproximadamente 737 hectáreas de manglares, que es que el desastre ambiental es de unas consecuencias espantosas que han saltado a la vista, de las cuales 543 hectáreas se perdieron principalmente por procesos de deforestación, así como la construcción de diques y otro tipo de infraestructura para expansión de la frontera agrícola. Yo me pregunto si en 2012 teníamos 740 hectáreas, tenemos, o el Ministerio Comac, un estudio actualizado a 2016 que nos diga cuánto es esa lámina de agua hoy. Pues ya esta cifra es escalofriante. Pasar en pocos años de 2002 a 2012, o sea, en 10 años de 3.000 hectáreas a 740 hectáreas. Bueno, Inbemar sigue diciendo que desde el año, señala que en el año 2014 se registraron incrementos importantes de los niveles de salinidad en los suelos, corroborado por la tendencia de aumento del 2012. Senadoras, senadores, colombianos, funcionarios, estados, crónica de una muerte anunciada. Aquí estaban todas las señales de los pescadores, de Inbemar, de las corporaciones, pero pues las acciones emprendidas no dieron resultado. Aquí seguimos con obras que no vamos a seguir leyendo, contratos mejor, y estamos llegando pues aquí también un informe de Corpomac, que pues sería importante también que nos los explicara, y si este cuadro es real. Dice que se han ejecutado en estos contratos que hemos venido mencionando, dragados 2,5 millones de metros cúbicos, 2.546.000, y que pues espero que esta cifra sea real y usted nos lo dirá. Si han sido contratados 3,5 millones, 3.543.000, quiere decir que estos contratos solo se han ejecutado, si se han ejecutado, al menos en el informe de interventoría, en el 71%. Y dice también que en el 2014 hubo más de 3 mortandades masivas, el 19 de septiembre del 14, el 16 de junio, y en el 2015 se presentó una masiva también que afectó además severamente el ecosistema. En este último caso produjo más de 5 toneladas de peces y animales muertos, empero la situación se ha hecho en extremo notable luego de la mortandad de peces que han presentado en la última semana de junio y segunda semana de agosto del 2016, donde probablemente, ya habla no de 20, sino han muerto más, me imagino sumadas las del 16, 25 toneladas de peces y animales silvestres muertos en la Ciénaga Grande. Y vienen otras causas de los deterioros aquí que señala la Universidad del Norte. Y creo que varios de ellos aquí lo hemos venido repitiendo, y si es necesario profundizaremos en ello. Y luego pues cita el propio estudio, la Universidad del Norte, las investigaciones de la profesora Vilardi, aquí presente, de la Universidad del Magdalena, y habla de la medición que ella ha hecho de los niveles de salinidad, que sin duda pues demostraban lo que estaba sucediendo. Yo no voy a referirme a su estudio, doctora Vilardi, aquí lo tenía listo por si acaso usted no nos acompañaba, pero yo sé que usted, como a todos los funcionarios citados e invitados, nos duele, como a nosotros, como a los colombianos, lo que está pasando con la Ciénaga Grande, la afectación a tanta gente que vive en la pobreza alrededor de eso. Y habla usted de temas hasta de poder militar, ¿no? Allí, nos parece terrible. Y la apropiación de fuentes hídricas, desviaciones, taponamientos. Y yo decía, ministro, miremos ese proyecto de ley, que creo que contiene elementos que podríamos utilizar en estos casos.
Bueno, la desecación, dice la profesora Vilardi, de humedales, la ocupación, se refiere ella también a cómo disminuyen las capturas de peces, cómo se disminuyen los manglares, y pues la ineficacia, dice la profesora Vilardi, de los planes de manejo. Dice ella que las altas sumas de dinero invertidas resalta la desarticulación. Profesora Vilardi, eso sería importante que usted nos los ampliara. La desarticulación, señor ministro, de las autoridades estatales y en general la ineficacia instrumental del Estado. Bueno, hay una larga lista de amenazas y varias de ellas pues ya la hemos... Yo no quisiera pues... Sí, senador Cepeda, le iba a pedir que vaya concluyendo, no, por eso decía, se nos va a agotar pues, el tiempo. Ya para estaba terminando con el tema de la profesora Vilardi, que no me voy a referir a profundidad a ello, porque aquí está ella presente y le pediría, señor presidente, que en su momento le concediéramos el uso de la palabra, pero sin duda es un debate que hacemos, señor ministro, señores funcionarios, con profunda tristeza en el alma, un desastre que se ha podido evitar, un desastre ambiental que pues ha afectado en gran medida la flora y la fauna de la Sierra Grande, que tiene sumido en la pobreza a los pescadores, y no solamente queremos escuchar cuáles son esas acciones articuladas, decía la profesora Vilardi, que es que están desarticuladas, señor presidente, las acciones articuladas para la recuperación de esta ciénaga. Yo creo que los diagnósticos están, lo que requerimos es, sin duda, acción, articulación, para evitar que estos desastres, no solamente para evitar que se repitan, sino para que se dé un proceso de recuperación franca de este humedal, reserva Ramsar y de la biosfera de la humanidad. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hicimos uso de nuestro tiempo milimétricamente. Muchas gracias, senador. El senador Cepeda, como citante del debate, tiene unos invitados que están aquí presentes y vamos a consultar a la comisión si quiere declararse en sesión informal para poderlos escuchar. Entonces, quiere esta comisión... Perfecto, queda aprobado entonces. Vamos a pedirles que sean más breves de lo establecido en la invitación, porque si no, no vamos a alcanzar a desarrollar la sesión, porque todos tenemos comisiones posteriores. Entonces le vamos a pedir a la doctora Sandra Vilardi, que está de primera entre los invitados, a que intervenga y le vamos a pedir que sea lo más breve posible, en 5 minutos, explicarnos lo que viene a decirnos. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer poder estar acompañándolos hoy en esta citación. Al senador Efraín Cepeda, muchas gracias por la invitación. Creo que la relevancia, la importancia de la Ciénaga Grande de Santa Marta trasciende lo departamental y por eso felicito que la Comisión de Ordenamiento Territorial haya dedicado un espacio para este tema. Efectivamente, lo que ha sucedido en la Ciénaga Grande de Santa Marta es la crónica de una muerte anunciada, pero por segunda vez. La Ciénaga Grande de Santa Marta ya ha tenido una crisis histórica en la que el Estado colombiano ha volcado de manera importante todas sus acciones y lamentablemente la tarea que dejó el Estado después de la recuperación no se ha cumplido debidamente. Por favor. Quiero simplemente para poder contextualizarnos, y qué lástima que la luz no se vea muy bien, pero la Ciénaga Grande de Santa Marta... Si podemos, por favor, bajar la luz. Gracias. Para que se pueda ver. Gracias. La Ciénaga... Se puede bajar inclusive un poco más. La Ciénaga Grande de Santa Marta, muchos tenemos la sensación de que es simplemente lo que vemos cuando atravesamos la carretera Ciénaga-Barranquilla. Pero la Ciénaga Grande de Santa Marta es el complejo de humedales costeros más importante del país, que hace parte del delta del río Magdalena. Pasa, por favor. Aquí donde están ustedes viendo una imagen Landsat y lo que se alcanza a ver en verde es
al lado de la Sierra Nevada, entre la Sierra Nevada y el río Magdalena, es todo lo que constituye la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. Es el delta estuarino del río Magdalena. Es la zona en la que el río más importante del país desemboca al Mar Caribe y genera en su llegada una gran complejidad, tanto hidrológica como de humedales. Está determinada fundamentalmente por eso, por la entrada del agua del río Magdalena, por los diferentes paleocauces, que son los cauces antiguos del río, y por los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo tanto, es una complejidad de agua muy importante, no es un sistema simple, es un sistema conformado por esas entradas, tanto del agua del río Magdalena como de la Sierra Nevada, y esa mezcla con el Mar Caribe. Estamos hablando de más o menos 4.900 kilómetros cuadrados, aunque ahora en la determinación del humedal Ramsar aumenta a más de 5.000 kilómetros cuadrados, pero fundamentalmente son casi 5.000 kilómetros cuadrados de un territorio de agua, con algunas zonas emergidas, pero fundamentalmente es agua. Por favor, siguiente. La siguiente. Siguiente. Y es agua porque, como les comentaba, fundamentalmente es el delta del río Magdalena. Esta es una imagen de la geomorfología de la ciénaga y no quiero ser muy profunda en este tema, pero sí ilustrarlos en que todo lo que vemos ahí son cómo el agua del río Magdalena ha entrado en una historia reciente por la ciénaga y ha formado esa complejidad de humedales de diferentes tipos en el sistema. Siguiente, por favor. Y esa complejidad no la podemos revisar en 6 tipos de humedales. Por favor. La primera, que es la más conocida, que es lo que vemos en azul, que son las lagunas costeras, en donde vemos los espejos de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las ciénagas del complejo de Pajaral y de la isla de Salamanca. Siguiente. Lo que vemos en verde, que es lo que originalmente era la zona del bosque de manglar, el bosque de manglar más importante y extenso del Caribe colombiano. Lo que vemos en un color marrón es la planicie de inundación del río Magdalena, que son formaciones fundamentalmente de pantanos, ¿cierto?, asociados al desborde del río Magdalena, hacen parte de esa planicie de inundación que lamentablemente en la opinión pública y en algunas entidades se insiste en no reconocer como humedales, pero son humedales, algunos de ellos de carácter estacionario. Y lo que vemos en amarillo, al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, hace parte de los abanicos aluviales de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y forman también una complejidad de humedales que han sido profundamente transformados por la actividad del cultivo de banano desde los finales del siglo XIX y recientemente de los cultivos de palma. También tenemos unas unidades asociadas al límite litoral, al límite costero, que son las lagunas costeras, las pequeñas lagunas costeras y las dunas, que son esos sistemas de amortiguación del mar con el sistema de humedales que lamentablemente también han sido bastante deteriorados. Siguiente. Recordemos entonces que estamos hablando de 14 municipios en los que directamente están relacionados más o menos 177.000 habitantes, que la mayoría de ellos, por favor la siguiente, están por lo menos el 40% de esos habitantes por encima del borde de la pobreza. Más del 40% de los habitantes en todos estos municipios tienen necesidades básicas insatisfechas y esto es mucho más acentuado en los habitantes rurales que dependen de este complejo de humedales. Las actividades en la Ciénaga Grande, fundamentalmente económicas, están derivadas del funcionamiento del humedal y de esa complejidad de humedales. Tenemos 2 tipos de economía en el sistema. Una economía interna de subsistencia basada fundamentalmente en la pesca artesanal, en algunos cultivos de subsistencia y un comercio incipiente basado en la actividad agropecuaria, y una economía externa muy potente, inserta en el mercado nacional e internacional, asociada fundamentalmente a los puertos, a los cultivos de banano y palma, a la ganadería extensiva y a una creciente y poderosa actividad de la ganadería bufalina y de los cultivos de arroz. En este momento, ¿qué está pasando en la Ciénaga Grande de Santa Marta? Muchas de estas actividades están generando afectaciones al funcionamiento del humedal, al funcionamiento de los flujos hídricos. Las actividades portuarias impermeabilizan los flujos subsuperficiales. Siguiente. Los cultivos de palma, muchos de ellos lamentablemente se han hecho sobre el territorio de humedal. Las vías asociadas que están impidiendo el flujo de los servicios del agua. Y, por favor, muchas otras actividades
si le das por favor a todas, los diques que están asociados a la interrupción del agua del río Magdalena, al desvío de ríos de la Sierra Nevada, como lo comentaba el senador Cepeda. Todo esto está asociado a un sistema que está completamente vulnerable ante el cambio climático. Dale, por favor. La hipótesis en la que estamos manejando nuestras investigaciones desde la Universidad del Magdalena es que hemos estado en una crisis social y ambiental desde los años 70. Y esa crisis social y ambiental está fundamentalmente asociada a que lamentablemente hemos tenido unas políticas nacionales y regionales de desarrollo que han desconocido la estructura del humedal y han afectado el funcionamiento de los humedales, y con esto nos han llevado a una primera crisis en los años 70 y 80. La respuesta ha sido basada lamentablemente en una comprensión muy parcial del sistema, una comprensión basada en algunas cosas del humedal, y las respuestas han sido de mando y control, y eso nos ha mantenido ahí, en esa crisis, porque no hemos logrado entender la integralidad, porque solamente nos hemos detenido en algunas cuestiones ideológicas. Entonces, y a esto le hemos sumado que la Ciénaga ha sido lamentablemente escenario y víctima del conflicto armado, de una manera fundamental que ha afectado el funcionamiento del aparato institucional, que ha omitido o no ha hecho la tarea que debe hacer. Recordemos que el Magdalena ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano y por la influencia del conflicto en el Estado, en la cooptación del Estado. Entonces eso nos ha mantenido en esa crisis ambiental, la desarticulación institucional y social también derivada, por un lado, en esa crisis política y de conflicto armado, pero también en las omisiones y en el miedo y en la dificultad territorial y en la pobreza. Eso nos tiene sumados en esa crisis, y pues la idea es que estamos haciendo. Lamentablemente la gestión ambiental no se ha podido hacer una revisión de ella. Necesitamos de manera urgente revisar el modelo de gestión porque fracasó. Lo que nos mostraba el senador Cepeda, tanto de la mortandad del manglar, la muerte de peces, lo que nos está mostrando es que llevamos décadas en un sistema de gestión que colapsó. Ya no sirve, necesitamos revisarlo de manera urgente. No tengo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al señor Jorge Alfredo Pérez, personero municipal de Pueblo Viejo. ¿Está aquí presente? Sí. Por 5 minutos, por favor. Sí. Buenos días. Complacido, doctor Cepeda, que usted haya suscitado este debate, que tiene a 100.000 familias que derivan su sustento diario de este complejo lagunar. Pues hubiera querido que un parlamentario de nuestro departamento lo hubiera hecho, pero bueno, lo importante es que hay varios acá y que están en pie de lucha para este tema. La Ciénaga Grande, le hemos hecho un monitoreo en compañía de la corporación. En el mes de marzo, cuando estaba en su apogeo, como decimos en la costa, el fenómeno del Niño, el río Aracataca, el río Sevilla y los otros que desembocan en la Ciénaga Grande estaban atrincherados, estaban desviados. Los ríos se los estaban robando las empresas de palma y las empresas de banano que están situadas en esa parte del departamento. Lo que más nos preocupa era que cuando la corporación y en compañía de la Policía Ambiental le solicitaban licencias para el uso del agua o la concesión de agua, muchos no tenían. No sabemos cómo la Corporación Autónoma hace control de estas personas que están captando el agua. Sabemos que aquellos que sí están concesionados están pagando por ellas y es algo que está dentro del parámetro legal, pero lo más deprimente es que cuando hicimos esas visitas, el corregimiento de Bucas de Aracataca, que es un corregimiento, señor Cepeda, que fue víctima del conflicto en el año 2000, un desplazamiento masivo, se estaba muriendo de sed y se estaba muriendo de hambre, como el resto de las 100.000 familias que viven de la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Nosotros hemos venido insistiendo en muchos escenarios de que esta situación mejore. Son 100.000 familias, no son ni una ni dos. Gente pobre, gente que está clamando que el gobierno nacional haga esa intervención. Le agradecemos al ministro inmensamente que ha hecho presencia de manera inmediata. La reacción del ministro desde que llegó al gabinete del presidente Santos ha sido inmediata con el tema de la Ciénaga Grande. También el doctor Díaz Granados también ha hecho presencia y ha hecho el acompañamiento. Obviamente llegó hace poco, pero sé que tiene a la disposición, doctor, de hacer las cosas bien. Y usted sabe que en Pueblo Viejo hay un compromiso
de parte de todas las entidades que hacen parte de nuestro municipio para salir adelante y hemos trabajado de la mano con usted. Y le agradecemos inmensamente. Y esa es la forma, doctor Díaz Granados, que sigamos así, porque llegó el momento y gracias a Dios este escenario se nos prestó la oportunidad para decirle a todo el país lo que está viviendo los 11 municipios que hacen parte de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta. No quiero extenderme, pero es el llamado y soy ese eco de las 100.000 familias que hacen parte de la Ciénaga Grande. Pero algo muy importante, hoy, senador Cepeda y todos los miembros de esta comisión y señores visitantes, hay una inundación terrible en Pueblo Viejo, Magdalena. Sabemos que la gente ha construido de manera de pronto ilegal porque no tenemos zona de expansión urbanística. Nosotros estamos en un sándwich, Ciénaga Grande, Mar Caribe, La Troncal, el gasoducto. No tenemos donde crecer. La gente, obviamente, esta gente pobre, busca la forma de construir su hogar para poder darle en la medida económica lo mejor para sus familias. Mientras los ríos que irrigan la Ciénaga Grande y todos los caños no se draguen, seguiremos con la misma situación. Hoy tenemos agua en cantidad en nuestro municipio y todos los municipios que hacen parte de este complejo, pero mucho más Pueblo Viejo porque es la parte más baja del complejo lagunar. Pero en verano volveremos a mirar todas las imágenes dantescas que vimos en el mes de marzo, señor senador. Hoy está sufriendo la población porque tiene exceso de agua, pero si posiblemente hubieran sido dragados los caños y ríos que irrigan la Ciénaga Grande, se hubiera mitigado esta situación. Obviamente, por el recambio de agua de la Ciénaga Grande, hoy se está la gente aún más muriendo de hambre, se está muriendo de sed por el problema que tenemos de saneamiento básico en estos 11 municipios. La Gobernación del Magdalena nos ha venido apoyando en esta situación, dentro de sus competencias ha hecho hasta donde ha podido, pero el llamado, doctor Díaz Granados, es que sigamos de esa forma desmedida, atacando la problemática de la Ciénaga Grande. Usted sabe lo que sufrimos, usted ha estado allá, lo que sufre esta pobre gente, esta gente que tiene un gasto, que se va con la ilusión de traer el pan diario de su familia y viene con las manos vacías. Eso le eriza la piel a cualquiera. Esto es triste, esto es deprimente. Y le agradezco en el alma esta invitación, porque, como le dije, es el eco de 100.000 familias que hacen parte de la ecorregión y que hoy día se están muriendo de hambre. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a el señor Luis Orozco, representante de Apopesca, nivel 3. Por favor, por 5 minutos, don Luis. Muy bueno. Primera medida, pues una cosa, yo no sé por dónde salió, hasta el momento no estoy presente, pero no tengo conocimiento de cómo fue esta citación, pero quiero que en un futuro se tengan en cuenta que nosotros como organizaciones somos organizaciones sin ánimo de lucro y que no poseemos los recursos para desplazarnos acá. Ustedes no tienen ni idea de lo que tuve que hacer yo para poder estar aquí y cumplir con esta cita que me entildó la comunidad para venir a expresar y que no se podía perder esta oportunidad tan importante, que yo dije, así sea a pie me voy, y aquí estoy de todos modos, y por eso considero irrisorio 5 minutos para tocar este tema. Como primera medida quiero dejar sentado una cosa. Nosotros como representantes de los pescadores y de las comunidades asentadas en la Ciénaga Grande, somos organizaciones que todo el tiempo le hemos apostado al aporte de nuestros conocimientos con el ánimo de sacar adelante este proceso. Pero lamentablemente se tergiversa la información y a nosotros nos tildan como si fuéramos los entorpecedores, los que creamos los problemas y terminamos siendo señalados y enjuiciados y muchas veces hasta sacados de nuestro territorio, como me pasó a mí. Entonces, es importante que se mire esa parte. Toda la vida nosotros, yo llevo más de 30 años peleando por la ciénaga y eso me ha costado mucho precisamente por esto. A veces hay cosas que no se pueden tocar porque sabemos de antemano lo que puede llegar a suceder. Pero aquí el honorable senador, doctor Cepeda, hizo una radiografía muy precisa de todo lo que ha sido la problemática desde el comienzo.
Entonces yo no quiero aprovechar ese tiempo, sino voy también a resumir en la problemática. Nosotros, que estamos posicionados en la Ciénaga y que conocemos mejor que nadie en la problemática, una de las cosas que siempre hemos venido insistiendo a nivel nacional e institucional es que se tengan el conocimiento, que se tengan en cuenta el conocimiento de los pobladores de la Ciénaga para poder hacer las intervenciones que se tengan que hacer. Pero lamentablemente siempre se hace todo lo contrario. Los conocimientos de los pescadores, que somos los que estamos ahí y que sí sabemos por dónde le entra el agua al coco, son los que menos le tienen conocimiento. Ahorita se pasó un casito para no ir muy lejos. El señor ministro estuvo ahora, esta semana ya, hicieron un recorrido en los Palafitos, posteriormente hicieron una reunión en Inbemar. Nosotros hemos sido lo que hemos estado posicionando de que se retome el comité interinstitucional, pero en el caso de que se retome con la inclusión de nosotros en ese comité. ¿Qué sentido tiene que se tome ese comité y nosotros no participamos? Yo me quedé afuera y no podía entrar porque yo no aparecía en la lista de asistentes. Prácticamente fui un colado y yo creo que por eso no me dieron la participación. Me cansé de levantar la mano para haber intervenido en ese evento y nunca me la dieron, por eso me salí. Entonces yo sí quisiera que nosotros, señor ministro, al doctor Carlos Eduardo, que es muy amigo y que pues, es reciente, y por eso yo no vengo aquí a señalar ni a cuestionar, porque lamentablemente estas dos personas están llegando y están asumiendo este compromiso tan importante que viene de hace rato. A los honorables senadores, a la comisión, aunque tarde, porque esto se debió hacer con anterioridad, desde el momento en que se puso, mire, ahorita se está tratando de inventar cosas. Yo traigo una cantidad de cosas. Este folleto que se hizo, después de la emergencia del año 95, que fue la mortandad más grande en la Ciénaga Grande, y que con la ayuda y con el aporte de la comunidad europea, en el caso de Alemania, hizo unos aportes y se hizo esto, donde se dieron los inicios de las obras hidráulicas, aunque muchas de ellas sin la consulta de las comunidades, y por eso hoy en día se está sufriendo las consecuencias. Para no ir muy lejos, solamente le voy a mencionar un caño en el cual nosotros hicimos la propuesta de dónde se debía hacer ese caño. Lamentablemente ese caño no se hizo por donde era anteriormente y se le hizo un desvío, pues hoy en día están las consecuencias. Entonces, ahorita, a raíz de esta problemática nuevamente, Sí, por favor, démosle unos minutos más. Yo le aviso cuando los suspendemos. Gracias. ahorita con esta emergencia, que en el caso se han presentado casi desde el mes de junio, como alrededor de 10 mortandades consecutivas, y esto es a raíz de, aquí tenemos, lamentablemente todas las administraciones, cuando entra a funcionar un nuevo, cambia las dinámicas, cambia las acciones a realizar. Aquí tengo yo el plan de acción de la gobernación, en la cual recoge todo lo que era y lo que se debió hacer en su momento. Los caños ya estaban invertidos, ya se había hecho una inversión, pues había que hacerle los mantenimientos necesarios. Pues lamentablemente eso no se dio, y si se dio no se hizo con la técnica necesaria, y por eso hoy en día se están sufriendo las consecuencias. En el caso de los ríos, después de la mortandad del 95, nosotros hicimos una comisión, y que en ese entonces funcionaba el comité interinstitucional. Hicimos recorrido de los ríos y logramos evidenciar las diferentes trincheras que existen. Eso fue en el 97. Hoy existen más de las que había en ese momento. Pues lógico que lo poquito que llega a la Ciénaga es insuficiente para poder hacer el lavado. Nosotros desde la época del 95 hemos venido insistiendo por
por la recava del puente de la Barra, por conocimientos de Corpamar, siempre nos han dicho que no se puede hacer el dragado de la boca de la Barra porque sería que se virtiera el agua hacia la ciénaga y se salinizaría. Cuando esa boca en su época tenía hasta 20 metros de profundidad. Hoy hay partes donde las comunidades los atraviesan a pie. Ya se puede imaginar la cantidad de sedimento que está depositada en esa barrera. Ahorita se ha abierto un poco la boca de la barra con el incremento de las lluvias, pero eso más que todo por las lluvias. Si la boca de la barra estuviera con su abertura normal, las comunidades no sufrieran estas inundaciones que están hechas, porque precisamente esa es la función que hace la boca de la barra. En su momento existía una barra que nosotros le llamamos la barra vieja, que está allá por el kilómetro, donde hoy en día le han metido más plata, en el kilómetro 19. Yo no tengo las cifras como la tiene el doctor Cepeda. He perdido la cuenta cuánto le han invertido a ese enrocado que le han hecho. Es que allá al Antico existía una boca de la barra vieja y que fue interrumpida y en algún momento el mar se la tomará porque nunca tuvieron en cuenta a nosotros. Ahorita viene la construcción nueva de la carretera. No se está haciendo una socialización hacia las comunidades de cómo va a ser, cuál va a ser el impacto, cómo van a ser las diferentes pases que van a hacer. Si van a ser los mismos, eso no va a poder funcionar. Pero los funcionarios que mandan no tienen el conocimiento ni tienen la autoridad para comprometerse con las comunidades y entonces esto va a ser el apague y vámonos en nuestra comunidad. Otra cosita que quisiera aprovechar antes de irme con respecto a lo de la sobretasa ambiental. Yo quiero decirles algo. Nosotros fuimos los iniciadores de esa idea porque en el año 95 que se dio la mortandad nosotros nos pusimos en la carretera a quitarle plata a los carros. Posteriormente la gobernación y los funcionarios de INVIE y eso nos dijeron, esto no se puede, vamos a buscar unos mecanismos. Y fíjese que tardaron 10 años para que eso se convirtiera en ley en el año 2005. Si nosotros somos los actores principales, por ende debemos ser beneficiados en esa parte. Pues ahorita nosotros quisiéramos, en la oportunidad con el doctor Carlos que está llegando y lamentablemente yo pedí una reunión con él, pero no se pudo hacer claridad. Y espero que nos podamos sentar porque yo creo que este no es el escenario donde nos podamos y nos dé la claridad necesaria sobre eso. Y que entienda que somos una persona que lo que queremos es trabajar de la mano con la corporación, con el ministerio, para tratar de lograr salvar este complejo. Yo entendía con esta citación que se hizo, que era un cuestionario y que aquí lo tengo, que le pasaron a los representantes. Yo tenía entendido que nosotros interveníamos después que ellos hicieran la respuesta del cuestionario, que considero que era más importante porque nosotros podíamos. De pronto yo hasta podía cambiar el discurso, pero resulta que nos ponen a hablar antes y de pronto ya después no nos van a dar la palabra porque es que ya usted habló. Pero ya yo tengo que coger lo que ustedes deciden y aquí estoy. Entonces, aquí para decir algo con respecto al cuestionario, antes de lo que los señores, yo sí quiero decir, aquí pregunta, ¿de qué ha servido la declaratoria en el 98 del sistema Delta del Tarino, Magdalena, Ciénaga Grande, como primer humedal Ramsar de Colombia y zona de núcleo de reserva de biosfera? Yo se los contesto, no le ha servido de nada. ¿Sabe por qué le digo? Apenas el año pasado participé en el segundo encuentro de reserva de biosfera porque me colé, porque tampoco nos invitaron. Se hicieron unas acciones, venía en el mes de marzo una reunión, el tercer encuentro, que era en Perú. Pero ¿cómo vamos a poder? Si no podía asistir aquí a Bogotá, menos voy a poder asistir a Perú. Entonces yo sí quisiera que se cananee algún recurso que nosotros podamos tener la oportunidad de ir posicionando nuestros derechos, teniendo en cuenta que somos organizaciones que no tenemos los recursos. Entonces, aquí el Estado, ni siquiera el Ministerio, ni siquiera la corporación, aquí el responsable es el Estado, que no ha tenido en cuenta esto, no solamente dos, tiene 4 pergaminos de importancia, los 2 parques que tiene. Entonces, yo me quedé abismado con una socialización que hizo la representante del Perú con la reserva de biosfera de Ochapampa,
Hombre, ya tienen conformado todo un equipo, todo un ente administrativo, mejor dicho. Yo me quedé impresionado y que apenas fue declarado hace 5 años. En el caso de nosotros, que tiene ya va para los 20 años y todavía esto no camina. Entonces yo sí quisiera a los honorables senadores que también se pellizquen en ese sentido. Así como le hacen este cuestionario al ministerio, se lo deben hacer es al gobierno nacional, que ha sido inoperante con los 4 títulos que tiene este complejo y que hoy en día tiende a desaparecer. Mire, llegó una comisión de Ransar y esa comisión de Ransar sale a hacer un recorrido para mirar la problemática y hacer un diagnóstico. ¿Cómo puede hacer un recorrido si no lleva la presencia de nosotros los pescadores? Eso es como decir, viene un funcionario y lo paso por las calles que están pavimentadas, pero las que tienen huecos no las paso. En la Ciénaga Grande, en los ríos, ahorita dentro del cuestionario, un poquitico. Le pido que concluya, Ya, lleva 14 minutos Ya, listo. para que por favor... En el caso de los ríos que desembocan de la Ciénaga, ya la mayoría de esos que usted preguntó, que estaba hablando ahorita, ya están perdidos. Lo que es el Pancú, el Ají, son 4 ríos que están ahí que le daba agua a los palafitos. Ahí eran donde cogían agua los palafitos. Hoy en día se ven imposibilitados porque esos ríos los desviaron. Ya eso no llegan a la Ciénaga. Entonces yo sí quisiera que le pusiéramos cuidado, porque nosotros estamos a la expectativa, la comunidad está a la expectativa de qué va a pasar y cuál va el seguimiento que se le va a hacer a esto. Porque nosotros tenemos el problema de la Ciénaga y se nos avecina el problema de la carretera. Y estamos prestos, y yo sí quisiera que nos tuvieran informados para que mañana más tarde no nos vayan se vayan a desinformar y nos vayan a tratar a nosotros como que si fuésemos los... Porque lamentablemente el único medio que tenemos nosotros para presionar al Estado es la carretera. Y nos va a tocar que hacer como hacen los indígenas, que para poder ser escuchados y para que el gobierno vaya y se sienta allá, tenemos que hacer lo mismo. Lo último, yo quiero dejarle una invitación al señor ministro que reprogramemos una visita a nuestro territorio donde hagamos allá un informe preciso para que la comunidad, porque es que lamentablemente ese discurso que se estaban echando en ese comité, en la comunidad no se conoce. Entonces resulta que allá se dice no se está haciendo nada, lamentablemente, porque si le dieran la participación a uno, yo pudiera informarle a la gente, mira, se está haciendo esto y esto y esto. La gobernación dijo que había repartido 2.400 y pico de mercados. Solamente para Pueblo Viejo 40 mercados y que todavía no lo habían repartido. Mire la desigualdad que existe cuando Pueblo Viejo es la que mete el pecho por la Ciénaga todas las veces, pero al momento de hacer cualquier tipo de asignaciones se van para los otros municipios que son los que tienen terrateniente y son los que tienen cultivos, son los que tienen vaina. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Tiene la palabra finalmente de la doctora Elvia Mejía, asesora a la Gobernación del Magdalena. Es la última invitada para que luego los senadores puedan intervenir. Por favor, por 5 minutos, doctora Elvia. Senador Galán, muchísimas gracias a la comisión, sobre todo a la de ordenamiento territorial, haberse interesado por uno de los complejos que más necesita el tema del ordenamiento territorial. No es la historia de una muerte anunciada, ha muerto 2 veces la Ciénaga Grande. En la década de los 90 nos dimos a la tarea de buscar la recuperación de la Ciénaga Grande y se logró con unos recursos conseguidos a través del BID, recursos no reembolsables importantes, más de 10 millones de dólares, y con recursos de la GTZ y del gobierno alemán, que se invirtieron de una manera consistente, técnica, pero que de todas maneras después no hubo esos seguimientos, esos mantenimientos a los 200 y pico de pasos que dice el senador Efraín Cepeda que se abrieron en esa oportunidad. Entonces, ya tuvimos una lección aprendida. Quiero agradecer en nombre de la gobernadora Rosa Cotes el interés de esta comisión y le envía sus saludos por haberse interesado en un tema tan importante, no solamente para el departamento del Magdalena, sino para el país. El impacto de la Ciénaga Grande como uno de los ecosistemas más críticos del país. Nosotros en el departamento del Magdalena tenemos 2 ecosistemas críticos, como es la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande. No me quiero demorar, sino simplemente decir cuál es la importancia y qué es lo que la gobernación del Magdalena propone
como una solución, como debe ser tratado este tema. Y es, la Ciénaga Grande de Santa Marta necesita un megaplan de recuperación de su entorno social, ecológico y económico. No solamente podemos tratar con los recursos de la corporación. He oído mucho el tema de los 8.000 millones de pesos, cuando en un año 8.000 millones de pesos que se le inviertan en la cantidad de caños que tiene la Ciénaga Grande, de todas maneras siempre será insuficiente para el impacto de las obras que esto necesita. La Ciénaga necesita un megaplan que garantice unos recursos importantes para la recuperación, porque no es solamente garantizar el recondicionamiento, el balance hidroelectrolítico de las aguas, sino también garantizar esos 100.000 habitantes que viven alrededor de la Ciénaga Grande y que dependen su sustento económico de ahí. Por lo tanto, necesitamos que este megaplan salga no solamente de los recursos de la gobernación, de la corporación o recursos que se puedan ir consiguiendo a través de gestiones ante el Congreso Nacional, como el que hizo el representante Eduardo Díaz Granados con la ley de la sobretasa, sino que tiene que ser con recursos del orden nacional e internacional. Yo hago aquí una convocatoria y me alegra que esta citación la haya hecho el senador Efraín Cepeda, porque en la región Caribe, cuando él era un dirigente gremial, tomó como una causa que la región Caribe tenía que tener hurra, y todos respirábamos hurra, y toda la región Caribe nosotros no hablábamos sino de hurra. Pues ahora toda la región Caribe debe estar hablando de la recuperación de la Ciénaga Grande, porque esta ciénaga tiene impacto en toda la región Caribe y en todo el territorio nacional. El otro tema es la vía Ciénaga-Barranquilla. Debemos convertir la vía Ciénaga-Barranquilla como la única oportunidad que tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta para lograr su recuperación. Pero no la podemos hacer porque el cierre financiero no da, porque las obras tienen que construirse de tal magnitud, senador Galán, tienen que construirse con tales especificaciones de tal magnitud que resulta que los recursos siempre serán escasos. Pero aquí la nación tiene que mirar de que no se puede medir una vía de la importancia como esta, que después de la vía Cali-Buenaventura, la vía Ciénaga-Barranquilla es la de mayor tráfico vehicular de Colombia. Aquí está, y por lo tanto no podemos decir, bueno, entonces vamos a dejar siempre la carretera. Santa Marta está perdiendo competitividad en el tema de turismo. Ya los barranquilleros no quieren, que eran la mitad de los propietarios de la segunda vivienda para turismo de Santa Marta, no quieren ir porque una cosa que tiene menos de 80 kilómetros se tiene que hacer ahora en 2 horas y media por la imposibilidad del tráfico que tiene esa vía de un solo carril. Entonces, la vía Ciénaga-Barranquilla para nosotros se debe convertir en la oportunidad de hacer las obras ambientales que se requieren para lograr la recuperación de la Ciénaga Grande. Nosotros queremos agradecerle al ministro de Medio Ambiente